Muy buenos días, hermanos. Espero que estén ahí en su casa bien cómodos para poder tener este tiempo de poder escuchar la palabra de Dios, ya acabando esta serie que la hemos llamado Su gloriosa gracia, de la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy, el tema de hoy se llama la armadura del cristiano, que está en Efesios 6, capítulo 10, Efesios 6, versos 10 al 20, lo que vamos a ver en esta mañana. Quiero invitarle a que oremos antes de empezar para que sea Dios dirigiendo este mensaje que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a entender tu palabra, Señor, y que al entender esa palabra sea práctica en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ser de bendición hacia otras personas. Recordemos que el libro de Efesios está escrito exclusivamente para los creyentes, Señor. Gracias, Señor, porque nos regalas tu palabra y con ella podemos nosotros crecer cada día más. Oramos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero compartirles con ustedes una anécdota, una experiencia de tiempo de la adolescencia. Quiero contarles acerca de una conversación que tuve con mi abuelo, papá de mi papá. Mi abuelo se llamaba Adolfo, ya falleció hace unos buenos años, pero antes de fallecer, cuando yo tenía aproximadamente entre 15 o 16 años, mi mamá siempre me mandaba a visitar a mi abuelo y a dejarle un poco de comida para que él pudiera comer algo diferente y poder compartir también con él. Y en todo este tiempo de que yo siempre iba y le dejaba la comida, como él vivía solo a media cuadra de nosotros, o a veces nos visitaba también en casa, yo era bastante preguntón. Le preguntaba a mi abuelo acerca de una guerra que tuvimos entre Bolivia y Paraguay. Mi abuelo fue excombatiente de esa guerra. Gracias a Dios él sobrevivió a esta guerra y pudo contar algunas de sus experiencias. Y yo en esas preguntas que le hacía a mi abuelo, una de ellas era: ¿por qué perdimos esa guerra con Paraguay? Si ustedes conocen o no conocen un poco de esto de la historia, fue la primera guerra en Sudamérica en la cual se pudo utilizar ya armamento un poco más bélico, como aviones y tanques. Esta guerra empezó en el año 1932 y terminó en el año 1935, donde el ejército boliviano tenía algo de 250,000 soldados y el ejército paraguayo tenía algo de 120,000. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué perdimos esa guerra? Y yo preguntándole a mi abuelo me dice: perdimos esa guerra por lo siguiente. Resulta que cuando un soldado va a la guerra, necesita estar entrenado. Un soldado necesita tener la vestimenta adecuada, necesita tener el armamento adecuado. Y no solo tenerlo, sino saber manejar su armamento que lleva. En este caso, mi abuelo me cuenta que nosotros perdimos esa guerra con el Paraguay porque muchos de los soldados que fueron a esta guerra eran jovencitos entre 15 y 16 años, tal vez los mayores de 18, que ni siquiera sabían cómo manejar un fusil. Entonces, esto llevó a que podamos perder esta guerra con el ejército paraguayo. Mi abuelo me cuenta también entre risas que fue tan difícil porque la zona en disputa se llamaba el Chaco, que ahora ha habido tratados entre los dos países y se han repartido los territorios, pero en este lugar existía, hasta hoy en día es donde Bolivia y Paraguay sacan todo su petróleo y el gas que tienen. Entonces había algo de por medio en ese momento y por eso se llevó esta guerra. Pero mi abuelo me cuenta que no había ni agua en esos lugares, era un lugar tan seco que hasta tenían que tomar su orina muchas veces. Es curioso, pero muchos murieron por deshidratación y por la falta de alimento en este lugar. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un equipamiento que Dios provee para sus hijos
para el momento malo, para el momento en que llegue el tiempo difícil para los creyentes. Entonces Dios provee una armadura, algunos armamentos para poder defenderse en el día malo ante el maligno. Antes de empezar a estudiar el texto que está en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20, quiero recordar dos cosas muy importantes acerca del libro de Efesios, ya resumiendo un poco lo que fue la carta para poder terminar el día de hoy. La primera era que los creyentes que vivían en Éfeso y sus alrededores eran creyentes que tenían a su alrededor mucho paganismo. Si bien recuerdan, lo dijimos anteriormente en otro sermón, que Éfeso era el centro del paganismo en toda la zona. Se tenía el templo de la diosa Diana, que era muy concurrido por la gente, y la gente iba a hacer promesas, penitencias y a pedir muchas cosas a esta diosa. Entonces los cristianos estaban viviendo en medio de todo este paganismo. Y otra cosa que es importante recordar para poder entender también el final de esta carta que nos quiere dar Pablo, y recordar que Pablo se encuentra en este momento encarcelado en el momento que está escribiendo esta carta. Él se encuentra no solo encarcelado, sino que también está encadenado junto a otros soldados romanos. Y entonces es ahí donde Pablo intenta ilustrar esta vestimenta que Dios provee para el creyente, y pone como ejemplo la armadura que tenía en ese tiempo un soldado romano. Vamos a leer lo que dice la carta de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20. Mira lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y finalmente el 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y ya empezamos a un poquito a desmenuzar este texto. En el verso 10 y 11 se los voy a volver a leer y les voy a explicar qué es lo que Pablo nos quiere explicar en este momento. Dice, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y les decía hace rato que los efesios en ese tiempo vivían en un lugar donde existía bastante paganismo, muchas creencias, tal vez muchos dioses. Les recordaba que existía el templo de la diosa Diana, o también conocida como la diosa Artemisa. Y entonces los cristianos en su momento tenían que vivir en medio de todo eso, ¿no? Y no es que es muy diferente a nuestros tiempos. Hoy en día nosotros nos toca vivir en medio de muchas filosofías, ideologías que están saliendo en nuestros tiempos. Entonces lo que Pablo dice acá, dice: por lo tanto, por lo demás, en el verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el verso 11 es aquí donde ya nos quiere mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo está diciendo que nos vistamos de toda la armadura. No está diciendo que nos vistamos solo con algunas cositas.
Ya vamos a ver más adelante cuáles son las partes de esta armadura, pero Pablo nos está diciendo que usemos toda la armadura, que la usemos todos los días nos pongamos esa armadura para salir y enfrentarnos contra las acechanzas del diablo, como dice acá, ¿no? Y algo que hay que tener en cuenta, que esta armadura, como dice Pablo acá, no es de nosotros. Dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios. Por lo tanto, esta armadura es de Dios y Él nos la quiere proveer a cada uno de nosotros. Vistámonos de toda la armadura. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha del cristiano, la lucha del creyente no es contra personas de este mundo. La lucha es espiritual y la lucha es contra el maligno, ¿no? Porque el maligno es quien quiere poner esas ideologías en la mente de la persona. El maligno es quien quiere hacernos dudar, quiere hacernos equivocar y empezar a caer en el camino, ¿no? Pero dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La lucha es espiritual. Algo muy importante que debes saber acá, que no se trata solo de una lucha, ¿no? Bueno, que más bien se trata de una lucha y no una guerra, porque la guerra ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se trata de una lucha, no sé si han visto cuando hay un enfrentamiento de lucha libre, se trata de resistir y resistir, que si nos caemos, nos volvemos a levantar y seguimos resistiendo ante el maligno. La palabra de Dios nos está mostrando eso, que hay que resistir, luchar. No es como muchas veces llamamos guerra espiritual, sino que es una lucha espiritual frente al maligno. Pero más adelante ya vamos a empezar a ver de qué se trata esta lucha, cómo nos vamos a fortalecer y cuáles son las partes de esta armadura. Mire, dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nuevamente Pablo dice acá, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Toda la armadura, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos pongamos, ¿no? ¿Sabe usted que nosotros como cristianos, como creyentes, no somos la excepción en el momento de tener días malos, en el momento de tener días difíciles? Muchas veces nos va mal, muchas veces nos va mal. Y es ahí donde Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos resistir en ese día malo. Ahí Dios nos provee su armadura. Quiero compartir estas 6 partes de la armadura que Dios provee para el creyente, para que pueda resistir día a día en esa lucha y en ese momento difícil, en esos días malos que siempre están ahí, y perseverar y resistir hasta el final. La primera herramienta o el primer accesorio de esta armadura es el cinturón de la verdad. Verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Otra vez nos dice Pablo acá, estad firmes, firmes. Dios quiere vernos firmes, pero muchas veces nosotros andamos tan torcidos porque no hacemos caso. Pero Dios quiere vernos firmes a cada uno de nosotros como sus hijos. Y lo primero que tiene que hacer un soldado, dice acá, es ceñir sus lomos con ese cinturón para poder pararse firme. Imagínese usted, si sale a la calle con un pantalón y no se asegura con el cinturón, no va a poder caminar firme, el pantalón va a querer caerse. Le imagino que para estos soldados, si ellos no se colocaban ese cinturón, no podrían pararse firme para el momento de enfrentar una situación, el momento de la lucha. Entonces Dios quiere que nosotros nos pongamos ese cinturón de la verdad para que podamos estar firmes. Recuerdo la primera vez que fui a un gimnasio, yo creo que a muchos nos ha sucedido, y cuando vamos al gimnasio queremos alzar el primer día todo lo más pesado, queremos probar la fuerza que tenemos,
Pero me sucedió esto, que no me coloqué el cinturón que se colocan las personas que hacen ejercicio en el gimnasio. Entonces empecé a alzar bastante peso. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue desastroso porque al día siguiente el dolor era increíble de la espalda. No podía caminar firme, tenía que caminar agachado y hasta ahora tengo esas consecuencias de tener dolores de espalda por nada más, ¿no? Y lo más chistoso es que nunca más volví a ir a un gimnasio en ese tiempo. Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos ese cinturón y que estemos firmes para resistir en el día malo. Y ese cinturón es el cinturón de la verdad. El diablo, el maligno, quiere hacer creer a las personas, quiere hacernos creer de que Dios nos dice mentiras. Pero Dios es un Dios de verdad. Su palabra lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. La verdad está en Jesucristo. Y el maligno quiere hacernos creer muchas veces que hay una mentira en medio de eso. Pero nosotros debemos resistir, ponernos el cinturón de la verdad que es Jesucristo. La segunda instrumento, herramienta, o la segunda parte de esta armadura es la coraza de la justicia. En el verso 14 dice así en la segunda parte: y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza viene a ser algo que protege como algo costurado con pedazos de metal que protege desde el cuello hasta parte de la cintura. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esto? Proteger esta parte donde están nuestros órganos principales. Uno de los órganos principales es el corazón. Imagínese un soldado en nuestros días, un policía, un militar, que utiliza un chaleco antibala, que vaya a enfrentar un peligro sin haberse puesto ese chaleco antibala, va a entrar en problemas, ¿no es cierto? Porque puede que algo le vaya a suceder en el momento de que sea atacado. Imagínese usted como cristiano que no se ponga ese chaleco antibala cada día. El diablo va a tratar, el maligno va a tratar de lastimar su corazón. Esta coraza protege nuestro corazón. Y esta parte que protege nuestro corazón es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios, el momento en que lo puso usted como su hijo, lo declara justo. Por lo tanto, nosotros, al ser embajadores de Cristo, debemos reflejar esa justicia hacia las demás personas, proteger nuestro corazón con su justicia y no dejar que el maligno pueda dañar nuestro corazón haciéndonos equivocar. Muchas veces he escuchado a personas decir: deja que tu corazón te guíe, deja que tu corazón te diga lo que tienes que hacer. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Yo más bien diría que la justicia de Dios guíe tu corazón para hacer lo que es lo justo. Otra parte de esta armadura es el calzado del Evangelio de la paz. El verso 15 dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados usaban en ese tiempo unas sandalias, un apresto, dice acá la versión Reina Valera, que era algo que les permitía trasladarse de un lugar a otro, para llevar un mensaje, para llevar prisionero a alguien o para también enfrentarse en el momento de la lucha y poder pararse firmes. Imagínese usted todos los días que tiene que ir al trabajo. Yo no me imagino a usted yendo descalzo al trabajo. El calzado que utilizamos todos los días, los zapatos, los tenis o como le quisiéramos llamar, protege nuestros pies para caminar de un lugar a otro, para llevarnos de un lugar a otro. Mucho más a esas personas que trabajan en la construcción o en trabajo pesado, ese calzado va a proteger sus pies de tener cualquier accidente y poder pararse firmes
el momento que está haciendo su trabajo. Nosotros como cristianos debemos ponernos todos los días ese calzado. Y ese calzado que nos está hablando acá es el calzado del Evangelio de la paz. Nosotros debemos como cristianos estar dispuestos a ponernos ese calzado todos los días, todo el tiempo, porque ese calzado es de proclamar el Evangelio de la paz. Ese calzado nos ayudará a caminar hacia otras personas e ir y compartir de la paz que trae Cristo Jesús para sus vidas. Ese calzado, como dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pongámonos el calzado todos los días de poder proclamar el Evangelio de la paz, de poder proclamar el mensaje, las buenas nuevas de Cristo Jesús a aquellos que aún no conocen. La siguiente herramienta, la siguiente parte de esta armadura es el escudo de la fe. Y mira lo que dice el verso 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, dice, sobre todo lo demás que hemos nombrado, usen ese escudo de la fe, tómenlo, agárrenlo con las manos, con el cual vamos a poder apagar los dardos del maligno. Y la armadura de este soldado no se trata de un simple escudo, sino que se trataba de un escudo bastante grande que protegía todo su cuerpo, ¿no? Desde los pies hasta la cabeza, porque cuando venían esos dardos de fuego del enemigo, ellos podían protegerse todas las partes de su cuerpo. Entonces, por eso Pablo dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Y cuál es ese escudo de la fe? La fe, como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener la certeza de que un día Cristo Jesús volverá por cada uno de nosotros y que el mensaje que Él nos dejó es válido, es 100% válido. Estar seguros de eso, estar convencido aunque yo no lo haya visto. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usemos el escudo de la fe para que cuando llegue el día malo, el maligno no pueda hacernos dudar de esa fe, que estemos seguros al 100% de nuestra fe. Y más adelante lo explica mucho mejor la fe que nos trae salvación en la siguiente parte de nuestra armadura, que es el yelmo de la salvación. El yelmo vendría a ser el casco. Mira lo que dice el verso 17, la primera parte, dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, como les decía, es el casco. Estaba recordando que un tiempo atrás yo tenía una moto, y si ustedes saben, es por ley en el Ecuador, en Loja, que tenemos que utilizar el casco cuando vamos en la moto. Y bien sea el chofer o la persona que estamos llevando atrás, ambos deben llevar el casco. Imagínense si usted no usara ese casco y tuviera un accidente. Estaría con la cabeza desprotegida. Podrían pasar cosas catastróficas. Entonces, Pablo acá está diciendo que tomen el yelmo de la salvación, tomen el casco de la salvación. Si tuvimos un accidente y no usamos el casco y morimos, entonces sería trágico, ¿no? Pero Pablo nos está diciendo, para salvación es este caso. Nos va a salvar, ¿no? Entonces en esta armadura nos muestra lo importante que es tener el casco de la salvación, porque protege nuestra cabeza y algo que hay en nuestra cabeza es nuestra mente. Muchas veces el maligno está intentando hacernos dudar a través de nuestra mente, está intentando hacernos creer cosas que no son ciertas. Entonces Pablo nuevamente nos está diciendo, pónganse ese casco que es de la salvación,
Y como cristianos es nuestro deber estar seguros al 100% de que somos salvos. Seguros de que Cristo hizo el trabajo perfecto y que nosotros no podemos hacer nada para ganar esa salvación. Entonces, pongámonos ese caso. La última parte de esta armadura es la espada del Espíritu. El verso 17 en la segunda parte dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerde una vez más que toda la armadura no es nuestra, sino que es de Dios, ¿no? Siempre tomamos nosotros nuestra Biblia y decimos, esta es mi espada, pero no es así. Es la palabra de Dios y Él nos la provee a cada uno de nosotros. Él nos da esa herramienta, Él nos da esa espada para que nosotros podamos luchar en el día malo, ¿no? Nunca uses esa espada para hacerle daño a otro cristiano, porque esa espada no es para usarla entre cristianos. Si la vas a usar, úsala para animar, úsala para memorizarla, para escudriñarla, para exhortar a otros, pero para que esa otra persona sea levantada con más fuerza mediante la palabra de Dios. Esta espada debe ser usada para que nosotros podamos defendernos frente al maligno cuando Él quiere tentarnos. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, incluso en los evangelios, nos muestra que Él fue tentado por el maligno. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue responder, escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces lo dijo. Qué mejor ejemplo de poder utilizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Le animo a que utilicemos estas 6 partes de la armadura cada día en nuestras vidas. Pero Pablo, para terminar en su carta, mire del verso 18 al 20, mire lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Le animo a que usted pueda orar por otra persona, pueda orar por los creyentes, a que usted pueda orar por aquel hermano que se encuentra desanimado, a que usted pueda orar por aquel hermano que está delicado de salud. Le animo a que usted pueda orar por cada cristiano que está entregando su vida y la de su familia, sirviendo fuera de su comodidad, en un país que tal vez no conoce ni el idioma ni la cultura. Le animo a que usted ore por su hermano, ore por su familia. También le animo y le pido de todo corazón que ore por sus pastores, porque los pastores no son personas perfectas, también pueden equivocarse, pueden caer, pueden tener tentaciones, al igual que usted y yo, al igual que los tenía Pablo, quien era el apóstol de Dios. Tenía también tentaciones y tenía problemas en el cual Pablo acá está pidiendo que oren, ¿cierto? Ore por su pastor. Quiero pedirle personalmente que usted pueda orar por mí, pueda orar por mi esposa, pueda orar por mi hijo. Eso sería de mucho ánimo para mí. Así como yo también puedo orar por usted, puedo orar por los demás pastores, por los misioneros, por algún hermano que está pasando por momentos difíciles. Y miren lo importante de la oración. Pablo dice, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como deba hablar. Yo creo que Pablo, estando en la cárcel, a pesar del desánimo, no sé cuál era la situación, me imagino que una cárcel en ese tiempo no era nada parecida a la de nuestros tiempos, era mucho más fea, mucho más incómoda, oscura, puede ser que no había ni luz durante la noche, frío, pero Pablo está diciendo, oren también por mí, por el cual soy embajador en cadenas, para que cuando él pueda hablar, pueda
predicar ese evangelio a aquellos soldados que estaban al lado de él. Y que pueda decirlo bien y que pueda decirlo con amor y con cariño para que ellos también puedan conocer de este evangelio. Le animo a que usted haga lo mismo. Sobre todo orar, dice el apóstol Pablo. Mi pregunta es, ¿estamos o no estamos poniéndonos esta armadura todos los días, nuevamente renovándonos en la palabra, renovándonos en la fe, en la salvación, en la justicia de Dios cada día? Yo le animo a que cada día busque más de Dios, que se alimente de su palabra para que cuando venga el día malo podamos resistir y luchar y no caer y estar firmes siempre ante el maligno, porque Él va a tratar de confundirnos muchas veces. Pongámonos toda la armadura que Dios provee para cada uno de sus hijos. Yo le doy la gloria a Dios, estoy muy agradecido porque el libro de Efesios ha ayudado bastante en mi vida personal para poder entender las cosas que Dios quiere en mi vida y las cosas que Dios quiere que yo haga para transmitir este evangelio a las demás personas. Le animo que en medio de todo lo que está pasando, tal vez en medio de esta pandemia o en medio de las filosofías y lo que dice la gente y lo que vemos en las redes sociales y vemos en todos lados, usted se ponga esa armadura y usted ponga en práctica todo lo que esta carta nos ha provisto a cada uno de nosotros para que nosotros podamos seguir creciendo y cuando llegue el día en que nuestro Señor Jesucristo podamos estar con Él. Quiero invitarle a que oremos para terminar y para dar gracias a Dios por esta carta que nos ha bendecido en gran manera a cada uno de nosotros. Señor, quiero darte las gracias porque nos has bendecido en gran manera, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Efesios, Señor, que nos ayuda a ver muchas cosas que quizás no entendemos. Anímanos, Señor, ayúdanos a que podamos seguir escudriñándola, porque cada palabra tiene algo que decirnos a cada uno. Es tu palabra y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a hacerla tal y como tú quieres en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.